tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Hojas Contadas por Congreso Televisión y Radio Congreso. Este es un programa que tiene por objeto difundir la labor del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Hoy vamos a presentar un estupendo libro. Se trata de Diplomacia por la Libertad, testimonio confidencial de un embajador, de Ernesto Pinto Basurco Ritter. En el año 1980 dominaba todavía la dictadura militar de Morales Bermúdez. 10.000 cubanos irrumpieron en la Embajada del Perú en La Habana. Esa situación creó una enorme crisis internacional y una crisis diplomática entre Cuba y el Perú que tuvo que ser resuelta. El autor de este libro, Ernesto Pinto Basurco, que pertenece al cuerpo diplomático del Perú, fue el responsable de solucionar la crisis en un trato directo con Fidel Castro. He aquí su testimonio. Este libro se refiere a los hechos sucedidos entre el año 1976 y el año 1980, en que la Revolución Cubana cumplía 20 años. Y a los 20 años quedaron libres unos 1.400 jóvenes que habían luchado en la invasión de la Bahía de Cochinos. Y estas personas estaban en la calle. También el significado mismo, 20 años después de la Revolución, trajo una serie de inquietudes sociales en Cuba y grandes movimientos y, por supuesto, iniciativas también para abandonar el país. Gente que veía que no era posible cambiar el sistema, que estaba muy arraigado en manos de los hermanos Castro. Al final del gobierno militar, cuando ya se había aprobado la Constitución de 1979 en el Perú, la crisis toma un punto muy alto de tensión entre Cuba y el Perú y deciden enviarme a mí, que estaba en Nueva York, a manejar este tema. Indudablemente yo, como jurista, como hombre de derecho, me incliné hacia favorecer los principios y valores internacionales como son los derechos humanos y la democracia. Esta decisión era muy difícil porque Castro tenía un régimen muy controlado de su país y tenía todas las instancias y hacía todo lo posible para evitar que las embajadas den asilo. Sin embargo, el día 4 de abril del año 1980 se produce un hecho importante. El gobierno de Cuba decide retirar la protección a la embajada y nos encontramos en menos de 4 horas con 10.000 personas adentro. Eso demuestra la presión que había, la cantidad de gente que quería salir del país. Era una situación difícil porque había que manejar dos aspectos. El primero, el aspecto real, humanitario, de cómo esas personas podrían, en esas circunstancias, salir ilesas. La segunda circunstancia era la negociación con Castro para que los permita salir del país. Había un tercer factor, quizás el más inquietante. No sé si se recuerda, meses antes había sucedido en la Embajada de Estados Unidos en Teherán una invasión, pero que era de agentes del gobierno, de civil, disfrazados de estudiantes. Entonces, lo que yo temía y temía mucha gente es que había ingresado gente de la llamada Brigada de Acción Rápida que tenía el gobierno, el Ministerio del Interior, y que estaban buscando a algunas personas para sacarlas pues a empeñones, ¿no es cierto?, en la confusión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es otro episodio más complicado más la situación, cómo diferenciaba uno quién era agente del gobierno, ¿no?, del Estado perseguidor y quién era verdaderamente refugiado.
Pero después se logró al final una negociación que tuve yo de 3 horas con Castro, con Fidel Castro, anecdóticamente en su automóvil, porque no había donde, le dije, pase usted a la embajada para negociar. Entonces, no, acá no puedo entrar, yo decía, no entrar. Entonces hicimos la negociación en el automóvil, y que esta negociación tuvo por resultado pues, las garantías necesarias para solucionar el caso. En 1980, Ernesto Pinto Bazurco tenía alrededor de 30 años. Era una persona muy joven y pertenecía al cuerpo diplomático del Perú. ¿Cómo impactó negociar la solución a este inmenso conflicto diplomático con Fidel Castro en su carrera diplomática? Él nos lo cuenta. Lo que la gente también se olvida, porque es poco conocido, Fidel Castro ha estudiado Derecho en Yale, es una persona que en el trato personal es muy agradable, es una persona que no es el aparente hombre muy duro. Los duros son los que están debajo de él, que quieren demostrar, esa es una característica de una dictadura, los que están debajo de él quieren ser los más fuertes que él. No perdonan nada. Entonces, y hago hincapié en la negociación con Castro porque yo he sido el único funcionario diplomático que en el periodo de crisis aceptó Castro negociar. Felizmente la negociación fue difícil, compleja, como digo, 3 horas y algo así, y algo más, pero satisfactoria. Me alegro de haberse tan joven y haber estado ahí en ese momento, porque creo que otros hubieran tomado otras decisiones, ¿no? Sobre todo, yo creo que es importante destacar de que un diplomático de carrera, bueno, yo tenía una buena experiencia, he sido formado por Pérez de Cuéllar, venía yo de Naciones Unidas, pero como usted dice, tenía una carrera por delante, tenía mucho que arriesgar. El riesgo lo asumí. Tuve la gran satisfacción de hacer una buena carrera diplomática, ser embajador, pero hay colegas que piensan que ellos deberían haber tenido el mérito o tienen más mérito, unos embajadores más antiguos, o piensan que efectivamente que un joven de 33 años no debería tener tantos méritos y hay opiniones distintas. Lo que sucedió después del 4 de abril del año 1980 o años después, ¿no? Pueden escribir otras personas, yo ya no estuve en Cuba, ¿no? Y tienen todo el derecho de decir y pensar, pero demostrar también que, ¿no? qué es lo que ellos han podido lograr o no lograr, ¿no es cierto? Igual sucede a los que han estado, a los que me han antecedido. Recuerde usted que puede encontrar este y otros libros publicados por el Fondo Editorial del Congreso de la República en el Jirón Guayaga 358, Cercado de Lima. La atención es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puede encontrar en las principales librerías del país. En esta última parte de la entrevista, Ernesto Pinto Bazurco compara las situaciones de Venezuela y Cuba. También resalta lo importante que es la diplomacia para la solución de conflictos, en especial la que él denomina la diplomacia parlamentaria. Veamos a Ernesto Pinto Bazurco. Lo que sucedió en La Habana ha sido un esfuerzo que se hizo solamente hace casi 40 años el Poder Ejecutivo a través del Servicio Diplomático, pero revela también de que el Perú tiene una larga tradición en protección de los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia, que esto no es algo nuevo, pero es importante recordarlo, ¿no? Que nosotros tenemos una responsabilidad histórica en favorecer y procurar la democracia en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Tenemos esa responsabilidad también de proteger a los ciudadanos que son perseguidos en su propio país por gobiernos autoritarios o dictatoriales.
la diplomacia parlamentaria va a tener en el futuro un rol muy importante. Y quizás uno debe conocer también de que este reconocimiento de publicar un libro y es más que una deferencia hacia una persona, es un reconocimiento de los valores que debemos preservar, que son permanentes, que es ante todo preservar la vida de las personas y también de sus instituciones. Y agradezco también en nombre del Servicio Diplomático, como le digo, al cual pertenezco y el cual has hecho posible de que nosotros seamos también siempre consecuentes con nuestra historia. En este hermoso recinto de la Biblioteca del Congreso del Perú, despedimos nuestro programa. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Hojas Contadas por Congreso Televisión y Radio Congreso.